Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de robótica. Soy el maestro Camacho y comenzamos. Vamos a comenzar definiendo dos conceptos importantes en robótica. El primero de ellos es el par menor o juntas, cuyo nombre en inglés sería joints. Cada una de las juntas representa una conexión entre dos o más eslabones del manipulador. En la figura podemos observar 6 diferentes tipos de pares menores o juntas. Las más usuales en robótica serían la junta de tipo angular y la prismática, que son las que vemos en la parte superior de la pantalla. La junta angular es una junta donde vemos un perno que atraviesa dos piezas o dos eslabones. Este perno, al ser cilíndrico, permite un giro o una rotación de una de las dos piezas respecto a la anterior. En el caso de una junta prismática, tenemos una forma distinta a la de un cilindro. En el caso de la figura, observamos que dicho cilindro tiene una muesca que impide que haya una rotación o giro. Sin embargo, los dos elementos permiten un deslizamiento respecto al otro. Ese deslizamiento representa la junta de tipo prismática. La junta cilíndrica es una combinación entre la junta angular y prismática en el sentido de que además de poder girar una pieza respecto a la otra, también existe una traslación de arriba hacia abajo, como podemos observar en la figura. Una conexión similar a la cilíndrica sería la de tornillo. En el caso del tornillo tenemos un movimiento angular y prismático, solo que no es independiente uno del otro, sino que dependen entre sí debido a la cuerda que posee el tornillo. Otro nombre que recibe este mismo tipo de junta es helicoidal. Los dos tipos de par menor restantes serían el planar y el esférico. En el caso del planar tenemos una junta por fuerza. Veamos que las dos piezas que están conectadas en la figura no están sujetas por ningún tipo de geometría o por disposición de forma, sino el apriete que se realiza es un apriete de fuerza. Esto quiere decir que existe una fuerza externa que mantiene la primer pieza adherida a la superficie de la otra y que solo le permite girar y moverse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esto es, dos traslaciones y una rotación. En el caso de la junta esférica tenemos una pieza con dicha forma, la cual puede girar en tres ejes de manera independiente. El segundo término que vamos a definir en robótica se llama eslabón. El nombre en inglés sería link. La definición es la que vemos en pantalla. Es un cuerpo rígido que define la relación entre dos ejes de articulaciones adyacentes en un manipulador. En la figura podemos observar un eslabón que tiene dos ejes de rotación, en este caso que son juntas de tipo rotacionales o angulares, una que le estamos llamando eje I-1 y otra que le estamos llamando eje I. Hay dos parámetros de importancia dentro de un eslabón que lo definen. El primero de ellos está representado por la línea AI-1, que es la longitud que hay entre el eje I-1 y el eje I, de tal forma que dicha longitud es perpendicular a cada uno de estos ejes. Eso está siendo representado por los cuadros que vemos aquí y acá. El segundo elemento que define un eslabón se llama ángulo de torsión, que está representado por este valor alfa y menos 1. Es el ángulo de inclinación que genera el eje I respecto al eje I menos 1. Observen que esta línea punteada y esta línea del eje I son paralelas, lo cual se indica mediante esta simbología. El ángulo que se forma entre estas dos líneas es igual al ángulo alfa I menos 1. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo calcular o cómo encontrar los valores de A y alfa para un eslabón en particular. En la figura podemos observar las diferentes vistas de la figura que vemos del lado derecho. Esta figura consta de dos ejes de rotación, uno en cada extremo de ella, con forma de cubitos, que no son exactamente cubos, pero vamos a asumir por un momento que lo son. Uno de ellos está colocado en posición vertical y el segundo está colocado a 45 grados de inclinación respecto a la horizontal. Siguiendo la vista superior podemos observar que ambos cuadraditos o cubos tienen 2 pulgadas de ancho y que la longitud que las separa una de la otra es de 5 pulgadas. A su vez podemos ver que el cubo más grande tiene un alto y un ancho de 3 pulgadas y el cubo que está inclinado tiene un largo y ancho de 2 pulgadas.
En esta figura podemos observar del lado izquierdo una vista frontal y del lado derecho una vista trimétrica de la misma pieza. En color verde podemos ver las representaciones tanto del ángulo como de la longitud que hemos definido con anterioridad para un eslabón. Observen que punteamos en color azul los ejes de rotación de la figura original. Esta distancia representada por el vector verde va a ser igual a la longitud del eslabón. Vamos a pensar que aquí hay un ángulo de 90 grados y que también dicho vector verde tiene un ángulo de 90 grados respecto a la línea punteada que está en posición de 45 grados. Lo que necesitamos encontrar entonces es la distancia entre centros del primero de los ejes al segundo. Observen que la mitad de esta distancia de 2 pulgadas es 1 y lo mismo ocurre del otro lado. Por lo tanto, tenemos 5 más 1 pulgadas de longitud de A, lo cual quiere decir que la A mide 7 pulgadas. Por acá podemos observar en la vista frontal que los ejes se intersectan en un punto que está aquí marcado en color verde. Si medimos el ángulo respecto a la línea I-1, que es la línea vertical, hacia la línea I, que es la línea que está inclinada a 45 grados, obtenemos una medición positiva de 45 grados. Aquí, si queremos representarlo con la regla de la mano derecha, hay que considerar que este punto representa el vector verde que observamos en esta otra figura, solo que en esta vista no se puede observar su longitud, solamente como un punto. La flecha entonces apunta hacia adentro de la pantalla. Utilizando la regla de la mano derecha, sabemos que entonces este ángulo de giro sería positivo y por lo tanto alfa es igual a 45 grados positivos. Una vez que hemos mencionado los primeros dos parámetros que definen a un eslabón, podemos añadir los últimos dos, que en este caso están representados por el ángulo θ y la distancia d. A diferencia de A y alfa, que se definen dentro de un mismo eslabón, que en este caso sigue siendo el eslabón I-1, θ y d dependen del siguiente eslabón. Es por eso que en esta figura, que es relativamente la misma que ya habíamos observado con anterioridad, está siendo modificada para añadir el eslabón siguiente, el cual recibe el nombre de eslabón I. Dicho eslabón I también posee una línea A y un ángulo alfa. El que nos interesa en realidad para este análisis es únicamente la línea a través de la cual se mide la distancia A. Observen que la línea que mide la distancia AI y la línea que mide la distancia AI-1 no se encuentran exactamente en el mismo punto del eje Y, sino que hay una distancia entre ellas. Precisamente esa distancia es la que se define como la distancia DI. En el caso del ángulo θ, lo que se hace es proyectar la línea AI hacia donde se intersecta el eje Y y la línea AI-1, que sería este punto que está señalado en pantalla con color rojo. Una vez que tengo esta línea paralela, puedo obtener el ángulo de inclinación que hay entre la línea AI-1 y la proyección de la línea AI, el cual le vamos a llamar θI. Los cuatro parámetros que hemos descrito anteriormente, en conjunto, se le llaman parámetros del eslabón. Dos de ellos describen el eslabón, que serían A y alfa, y los otros dos describen la conexión de este eslabón con el siguiente, que serían θ y d. Si la junta en cuestión, como las que vimos en los ejemplos anteriores, son rotacionales, de todos esos cuatro valores, el único que va a ser variable será el ángulo θ, al cual vamos a llamar variable de articulación. Por lo tanto, sus parámetros de eslabón fijos serán la A, alfa y d. Si la junta fuera de tipo prismática, la variable de articulación será la distancia d y los parámetros de eslabón fijo serán la A, alfa y el ángulo θ. Para entender esto de una mejor manera, vamos a hacer un ejemplo más, donde tenemos dos figuras, una color azul y otra color verde transparente, que tienen la misma geometría que la figura del ejemplo 1. Debemos encontrar el valor de d. No podemos encontrar en este caso el valor de θ porque en el caso de una articulación de tipo angular, la variable de articulación es θ. Lo que tenemos que hacer para calcular el valor de d es plantear primero los ejes sobre los cuales rota tanto la pieza color verde como la pieza color azul.
Aquí podemos observar el primero de los ejes verticales para la pieza azul, el eje que comparten la pieza azul y la pieza verde, y el último eje que es individual para la pieza verde. Este eje compartido es en donde se realiza la rotación. El ángulo θ se mide respecto a este eje de giro. De la misma manera como θ se mide respecto a este eje, la distancia d también se debe medir respecto a este mismo eje. Observen que hemos puesto en color verde limón los dos vectores que representan la longitud de cada uno de estos dos eslabones, la cual está determinada por la longitud A. Aquí podría ser la AI menos 1 y esta podría ser la A de I. La distancia entonces será básicamente la distancia que hay desde la mitad de la pieza azul hasta la mitad de la pieza verde. Sabemos que uno de los cubos, que en este caso sería el cubo color verde, mide 3 pulgadas de alto y de ancho, y el cubo azul mide solo 2 pulgadas. La mitad uno del otro, en el caso del verde sería la mitad de 3 pulgadas, que es 1.5, y en el caso del azul sería la mitad de 2, que sería 1. 1 más 1.5 sería igual a 2.5 pulgadas, y por lo tanto esto sería igual a la distancia D, la cual será constante para esta articulación, debido a que es una articulación exclusivamente angular. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.